Hola, buenas noches a todos. Por respeto a a la ponente y a los asistentes, vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida a todos. Es un placer para mí presentarles a la ponente del día de hoy. Es la doctora Yudicel Rosales Basilio, es urgencióloga. Ella tiene la especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza. Actualmente está adscrita al Hospital General Regional 196 del IMSS. Tiene un curso de alta especialidad en toxicología clínica en el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas, avalado por la UNAM. Actualmente también es adscrita al Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas y profesor adjunto al curso de alta especialidad en toxicología clínica. También es profesora e instructora del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin duda, el tema del día de hoy creo que a todos en el servicio de urgencias nos ha puesto muchas dudas en la cabeza, ¿no? Un paciente intoxicado siempre es una dosis tóxica, qué se tomó, a qué hora se lo tomó, le pongo carbón, no le pongo carbón, le hago lavado. Y bueno, el tema del día de hoy son perlas en el abordaje inicial del paciente intoxicado. Doctora, le doy la bienvenida y es un gusto tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes, noches. Me da un gusto haber sido contemplada para esta plática y como menciona la doctora Carla, pues siempre el paciente intoxicado a veces nos puede llegar a poner en jaque en nuestros servicios de primer contacto y también a veces el hecho de darle un abordaje o no o subestimar este tipo de pacientes puede llevarnos a mayor complicaciones y mayor instancia y pérdidas hospitalarias, ¿no? De este tipo de pacientes y también pues pérdidas funcionales en el paciente, ¿no? Que pues va siendo una parte más importante en ellos. Y pues buenas noches a todos y gracias por unirse a esta reunión. Esperemos que podamos cumplir esas expectativas y podamos liberarlos de algunos mitos que se tienen en el manejo del paciente intoxicado, ¿no? Que también en muchas de las ocasiones lo que hacemos para estos pacientes pues suele ser mayor daño que el beneficio. Entonces, pues el punto de esta plática es poder abordar esos puntos claves con estos pacientes. Y pues al final de esta ponencia, pues hay que tener el conocimiento de cómo vamos a evaluar un paciente potencialmente intoxicado y pues obviamente poder abordarlo de una manera adecuada, con una secuencia que nos ayude a llegar a un diagnóstico y terapéutico de forma temprana, de forma oportuna para evitar complicaciones en este tipo de pacientes. Y algo muy importante es que pues pacientes intoxicados siempre han existido, ¿no? Así como pacientes enfermos o pacientes con algunas otras patologías. Y por ello, pues el humano siempre dentro de la perspectiva de ser curioso y de intentar encontrar cuáles son las causas que lo llevan a este tipo de situaciones, pues se llegan a hacer varias investigaciones y ya desde hace 200 años la comunidad médica estadounidense pues empieza a desarrollar, ¿no? Cuáles son esas manifestaciones que se deberían de evaluar para manejar a un paciente, a cualquier paciente que llegue a una sala de urgencias, a un manejo hospitalario. Y dentro de estos, pues el hospital de Nueva York en 1865 desarrolla y empieza a evaluar ciertas manifestaciones, signos y que se pueden evaluar de forma fácil y que nos pueden llevar a dilucionar si el paciente está en un estado estable, grave o no. Y entre estos se encuentran signos vitales, ¿no? Principalmente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, ¿no? Ya en el siglo XX, con la invención del baumanómetro, pues empieza a tomar la presión arterial como parte de los signos vitales importantes. Y pues en la actualidad, la saturación de oxígeno, ¿no? Tenemos algunos otras situaciones como el monitoreo cardíaco, las escalas del dolor, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto al final, aquellos que empiezan a notar y ver a los pacientes con otro tipo de patologías y en este caso de identidad toxicológica, pues empiezan a utilizar también estas funciones vitales para
poder ver si alguna de estas se modifica o son parecidas, ¿no? En alguno de los pacientes que nos podrían llevar a orientar hacia algún tipo de intoxicación. Y pues es así como lo desarrollan unos pediatras, ¿no? Los pediatras Moffenson y Greiser empiezan a evaluar a sus pacientes que llegan con ciertas manifestaciones clínicas muy similares y dentro de estas manifestaciones clínicas en la investigación se dan cuenta que muchos de ellos o sí tienen una asociación con algún cierto genobiótico, en este caso algún fármaco, medicamento o algún otro tipo de sustancia, o no la tienen y aún así comparten manifestaciones clínicas. Dicen, ¿cómo es posible que un paciente que haya tomado esta sustancia y este otro que tomó, este otro que ni siquiera forman parte de la misma familia, estén desarrollando mismas manifestaciones clínicas? Y entonces es cuando ellos empiezan a desarrollar algo que se llaman síndromes tóxicos y en la actualidad también llamados toxíndromes. Y empiezan a hacer una relación entre signos y síntomas que sugerían una exposición a cierta sustancia que tenía un efecto directo sobre nuestro sistema nervioso. Y entonces esto ellos nos dan pauta para seguir estudiando y ver, ¿no?, que la presentación clínica que tenían estos pacientes era de gran utilidad para así darles un manejo de forma oportuna y evitar complicaciones en ellos. Y entonces se empiezan a desarrollar cinco, ¿no? Cinco principales toxíndromes, lo que nosotros llamamos en la toxicología los cinco reyes de la toxicología. Y si ustedes se van a la literatura, pues van a encontrar muchísimos otros toxíndromes, ¿no? Que serotoninérgico, y, van a encontrarse neuroléptico maligno, hipertermia maligna. Sin embargo, estos toxíndromes todavía no se agregan como en los cinco principales porque son toxíndromes que ya son sustancias bien específicas que sabemos que van a desarrollar estas manifestaciones clínicas, a diferencia de los otros cinco que pueden ser diferentes genobióticos, diferentes sustancias que no pertenecen a la misma familia farmacológica y aún así pueden desarrollar las mismas manifestaciones clínicas. Y por eso nosotros seguimos abordando esta parte de los cinco reyes de la toxicología. Y pues dentro de todo esto, siempre se ha tomado en cuenta pues la presentación clínica con la que llega nuestro paciente, la variabilidad de signos y síntomas que pueden desarrollar y aún así tener las mismas, o estar dentro del mismo toxíndrome. Ver, ¿no?, que pueden ser diferentes agentes involucrados, puede ser uno solo, el tiempo de evolución también puede cambiar las manifestaciones clínicas que puede estar presentando nuestro paciente, desde las vías de exposición en las que puede estar pudo haber estado expuesto nuestro paciente y con esto desarrollar manifestaciones más, de forma más lenta, más rápida, otro tipo de manifestaciones que no se esperaban, ¿no? Y pues también los estados de salud previo de nuestro paciente que puedan generar cambios o no a la introducción de alguna otra sustancia que pueda generar intoxicación en ellos, ¿no? La edad también del paciente era muy importante, ¿no? Y es lo que se dan cuenta, cómo es que no es lo mismo que el paciente pediátrico se viera expuesto a ciertos niveles o a ciertas concentraciones de X sustancia. Un claro ejemplo tenemos al monóxido de carbono, ¿no? No es lo mismo las manifestaciones y el tiempo en el que van a desarrollar manifestaciones de severidad desde un animal doméstico como un perro, un gato y hasta un niño y a un paciente adulto, ¿no? Entonces, estos son puntos muy importantes, ¿no? Y entonces se empiezan a desarrollar otro tipo de métodos para poder llegar a un diagnóstico oportuno de este tipo de pacientes. Se empiezan a desarrollar mnemotecnias, muchos métodos, ¿no?, para poder recordar, memorizar, ¿no?, ciertas sustancias. Sin embargo, muchas veces llegan a ser engorrosos, difíciles de recordar, llegan a ser miles de mnemotecnias en las cuales son difíciles, ¿no?, de que podamos llevar a la práctica en nuestra área. Entonces, ¿qué hace el Centro Toxicológico del Hospital Ángel de Lomas? Desarrolla una secuencia de abordaje diagnóstico terapéutico del paciente potencialmente intoxicado. Y en la actualidad se sigue, esa es la secuencia en la que se utiliza no solo pues en muchos de nuestros centros toxicológicos del país, sino que también se utiliza pues en las salas de urgencias de otros países como Estados Unidos, la Gran Bretaña, Canadá,
es donde se utilizan todo este tipo de secuencias porque eso hace más fácil, ¿no? Abordar este tipo de pacientes y evitar, ¿no? Saltarnos alguna de estos pasos que pueda omitir, ¿no? Algunas de los terapéuticas que podamos llevar con este tipo de pacientes o omitir alguno de los signos, síntomas de gravedad que nos pudieran llevar, ¿no? Al diagnóstico oportuno de ellos. Y entonces esta secuencia en la actualidad, pues es la que utilizamos y aunque sea, y ahorita la vamos a ver, y aunque vean que sea por fases, se van a dar cuenta que muchas de estas fases se pueden hacer al unísono. Sin embargo, pues se hace una secuenciación o se hace una evaluación por separado para que sea fácil de aprender y fácil de llevar a cabo cuando estemos ante un paciente de este tipo. Muy bien, esa secuencia que se utiliza son por fases y nosotros la llamamos desde la fase cero. ¿Por qué fase cero? Porque esta fase que es una fase que entre comillas la podríamos llamar una fase nula o una fase nube, la podemos meter en cualquiera de las otras fases que esté aquí. ¿Por qué? Porque nuestro paciente en la fase cero es una fase de estabilización. Y en esa fase de estabilización sabemos y recordemos que el paciente va a requerir estabilización en cualquier momento de nuestra terapéutica y diagnóstico que estemos llevando con ellos. Y esto se puede hacer en cualquier tipo de los pacientes que lleguen a nuestros servicios de primer contacto, no solamente el paciente intoxicado, ¿no? Y en esta fase de estabilización, ahorita la vamos a ver una por una para que vayamos viendo cuáles son las cosas que no se nos deben de pasar en estos tipos de pacientes, ¿no? Tenemos otra fase que es la fase del interrogatorio. Muchas veces cuando nosotros, desde que llega el paciente al hospital o desde que llega el paciente a nuestra área, pues lo primero que vemos o hacemos una evaluación integral rápida, ¿no? Desde cómo lo vemos caminar, cómo lo vemos llegar, si llegó despierto, si llegó hablando, si lo traen en camilla, etcétera. Y con esto hacemos una fase de estabilización con toma inmediata de signos vitales y mientras va pasando esto, nosotros vamos haciendo un interrogatorio rápido. Y dentro de este reinterrogatorio rápido vamos haciendo una exploración física de forma inmediata. Y mientras vamos haciendo todo esto, vamos preguntándonos qué es lo que vamos a pedirle a este paciente. Y si se dan cuenta, no nos alejamos nada de cualquier otro tipo de paciente que llega a nuestras áreas de urgencias. Y entonces vamos a tomar los paraclínicos de lo que vamos sospechando y que vamos encontrando en nuestro paciente en la exploración física. Ahora, vamos a ver que conforme ya ahí tomamos los laboratorios y vamos dilucionando qué es lo que puede estar presentando nuestro paciente, pues en el caso del paciente intoxicado, pues vamos buscando las maneras de evitar que se siga exponiendo a ciertas sustancias. Y en estos casos utilizamos una cuarta fase, que la fase es tratar de disminuir que eso que se haya consumido o eso en lo que haya estado en contacto este paciente disminuya la absorción. ¿Para qué? Para que evitemos que las concentraciones en su cuerpo aumenten y con eso, si el paciente no está teniendo todavía manifestaciones de toxicidad, pues evitarlas, ¿no? Y que evitemos que llegue a tener esas manifestaciones o en dado caso de que el paciente ya tenga las manifestaciones o fases iniciales, pues evitar que llegue a absorberse aún más y llegar a tener una toxicidad de alta mortalidad. Y después de esto, pues se llega una siguiente fase, ¿no? Una fase 4 que es la de aumentar la eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente ya estabilizado, ya interrogamos, ya sabemos qué pasó, las manifestaciones que están desarrollando, tomamos ya paraclínicos, ya sabemos qué cambios tiene en los estudios de laboratorio que le tomamos, ya le hicimos algún método para disminuir la absorción, si es que se pudo hacer algún método, si no se pudo hacer un método y el paciente ya está en un estado de gravedad importante, ¿no? Y el genobiótico está desarrollando grandes manifestaciones clínicas, pues entonces ahora ese quiere decir que ese genobiótico o esa sustancia ya está ocasionando pues cambios en el cuerpo de forma importante y esto pues quiere decir que la sustancia ya se metabolizó y esos metabolitos están generando las manifestaciones u otras manifestaciones clínicas que no deseamos y por lo tanto tenemos que someterlo o ver si el paciente puede someterse a un método de eliminación, ¿ok? ¿Cómo vamos a sacar ese genobiótico del cuerpo? ¿No? Que ya está haciendo esas manifestaciones clínicas. Y pues si nos damos cuenta en la fase 6 es el antídoto. Ahorita vamos a ver por qué la fase 6 el antídoto y no desde las primeras secuencias. Ojo,
Y si se dan cuenta, pues aunque estén divididas cada una de estas fases, todas pueden ir al unísono, ¿no? Desde que estamos estabilizando, otro ya está interrogando, estamos haciendo una exploración física rápida, ya estamos tomando paraclínicos, ya estamos tratando de buscar algún método para disminuir la absorción, vemos si el paciente desde ese momento también ya puede ser sometido a un método para aumentar la eliminación o se pudiese utilizar algún antídoto. Vámonos por esas fases. La fase cero, esta fase de estabilización, es la fase que todos mundo conocemos y la que todo mundo aplicamos a nuestros pacientes cuando llegan a nuestro servicio de urgencias. El A, B, C, D, ¿no? Y lo que llegamos a hacer en el caso del paciente intoxicado, se agregan unas dos fases más, ¿no? Que es la D y la E. Esa fase D y la E es la que nosotros agregamos, por ejemplo, en pacientes que están todavía en área prehospitalaria, donde todavía se le puede hacer una descontaminación, ¿no? O se le debería de hacer una descontaminación antes de llegar a nuestro hospital. Por ejemplo, esos pacientes que están expuestos a químicos, ¿no? Aquellos pacientes que vienen de fábricas y que antes de entrar a un hospital deberían de ser descontaminados, pero también se agregan en esta fase un punto importante, ¿no? Uno de ellos son laboratorios. En esta fase cero de estabilización podemos tomar algunos estudios que nos puedan dilucionar cómo está nuestro paciente o si las causas, ¿no? de nuestro paciente puede ser una de estas situaciones. Por ejemplo, una glucosa capilar, que sería el Destroxis, ¿no? Malamente llamado, pero sería una glucometría capilar y también las alteraciones neurológicas, ¿no? Y estas alteraciones neurológicas, descartar que sea por esto. Entonces, estos laboratorios que nosotros vemos aquí como la glucosa capilar nos pueden orientar de forma rápida si una de las manifestaciones clínicas que está teniendo nuestro paciente como el deterioro neurológico sea causa de una hipoglucemia o alteraciones en las glucosa. Y en la siguiente fase es la fase E. La fase E no solo es una fase de toma de algunos otros estudios, como aquí lo marca la imagen. Uno de ellos y los más importantes es el electrocardiograma, que también nos puede estar llevando a pensar si el estado clínico de nuestro paciente, ¿no? está siendo causado por un efecto cardiovascular. Pero también significa la exposición. ¿Qué quiere decir? Quitarle toda la ropa al paciente, ¿no? Si esto está haciendo en el área prehospitalaria o en el área hospitalaria, esos pacientes deben de estar totalmente expuestos para valorar si tienen algún tipo de contacto en otros tejidos importantes, principalmente genitales, axilas, ojos, etcétera, donde pueda ser absorbido fácilmente algún tipo de sustancia, principalmente químicos oleosos, o que tengan algunas lesiones que lo estén llevando a algún tipo de manifestación o datos de gravedad de nuestro paciente. Y otro de los que se hacen pues rápidamente en algunos pacientes son estudios cualitativos como un perfil toxicológico, aunque la realidad no siempre se debería de hacer en esta fase de estabilización. Pero lo que sí es un estudio gasométrico. ¿Y por qué se toman en cuenta estos estudios desde esta parte y no en la fase de laboratorio? Porque, como les había mencionado al principio, estos estudios pueden orientar de forma rápida el estado clínico de nuestro paciente, si por eso tiene dificultad respiratoria, está con respiraciones superficiales, si el paciente está con alteraciones cardiovasculares, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar a darle un tratamiento oportuno según en este tipo. Pues en la actualidad vemos, ¿no? Que pues la C se puede ir a la A y la A se va a la tercera parte, pero aún así, pues para efectos, nosotros sabemos que en el servicio de urgencias van al unísono, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El paciente, las alteraciones ya sea en la vía aérea, ¿no? A las alteraciones cardiovasculares, la descontaminación o también la toma de un destroxis por el deterioro neurológico, la E de exposición y la toma de un electrocardiograma. Y aquí se le agrega un estudio gasométrico y en el cual pues nos va a ayudar, ¿no? a ver si el paciente, las manifestaciones clínicas están siendo causadas por alguna de este tipo de alteraciones. Y luego nos vamos a la fase uno que es la fase del interrogatorio. Esa fase uno del interrogatorio, conforme nosotros ya buscamos, estabilizamos a nuestro paciente de forma inmediata, ¿no? Pues hacer un sample rápido, ¿no? Que ya habíamos hecho desde que llega nuestro paciente, pero
Ya una vez que hicimos de forma rápida, ¿no? Que son las alergias, medicamentos, personales relevantes, ¿no? Y como ha estado evolucionando nuestro paciente desde antes de que llegara a nuestra área de urgencias o antes de que nosotros lo revisáramos, ¿no? También lo que tenemos que hacer es hacer un interrogatorio dirigido y profundizar en algunos detalles. Esos detalles son en tres puntos importantes. Esos detalles se llaman, tenemos que hacer un interrogatorio dirigido hacia el genobiótico, hacia el paciente y hacia el entorno. Para aquellos que estén o desconozcamos el término genobiótico, hay que recordar que genobiótico es cualquier sustancia que al que esté en contacto con nuestro cuerpo vaya a producirnos un cambio. Y entonces genobiótico puede ser la cafeína, puede ser algún químico, puede ser alguna droga, puede ser algún fármaco que utilicemos en el hospital, puede ser cualquier sustancia que esté en contacto con nosotros, ¿ok? Y entonces el genobiótico, también antecedentes del paciente y del entorno, también para nosotros es muy importante. ¿Ok? ¿Qué podríamos preguntar del genobiótico? ¿No? A ver, todos tienen permitido el audio, ¿no? Eh, ¿quién, quién me podría decir qué les gustaría saber de algún genobiótico? ¿No? ¿Qué le preguntarían a cualquier paciente que ustedes sospechen intoxicación o exposición a algún tipo de sustancia, químico, animal, ¿no? Medicamentos. ¿Qué les gustaría saber del genobiótico? ¿Qué sería importante preguntar? La cantidad, ¿no? Y la vía de exposición. Exacto, ¿no? La cantidad, ¿no? ¿No? ¿Cuánto tomó? No es lo mismo que el paciente pediátrico haya dado un traguito a una botella de cloro, porque sabemos que está en edad de exploración, y entonces toma un poquito de este cloro a un paciente adulto que tiene intento suicida, que es paciente psiquiátrico y que seguramente haya tomado una gran cantidad, ¿no? O, por ejemplo, el número de tabletas, ¿no? No es lo mismo que el paciente le hayan dicho que se tomó un blister de paracetamol, que cuántas tabletas trae un blister de paracetamol de 500 miligramos. El blister trae 10 tabletas. 10 10 tabletas. tabletitas, ¿no? Y entonces te dicen, pues se tomó este blister y eso es lo que encontramos. Vayan y busquen, ¿no? ¿Qué hay? No encuentra nada más que ese blister, pues no es lo mismo porque sabemos que no va a alcanzar la dosis tóxica y probablemente ese paciente no requiera pues algún manejo en ese momento importante más que el carbón activado o que les lleguen y les lleguen con 4 cajas de paracetamol, ¿no? Entonces, sí es importante saber cuál, el tipo, cantidad, el tiempo en el que se lo Mira, tomó, tus socias. ¿no? Las vías de exposición, ¿no? Que se lo haya tomado, ¿no? El pH, ¿no? Por ejemplo, sustancias que tenemos en la casa, productos en el hogar, ¿no? Que eso es un punto importante. Y en el dado caso de que no conozcamos el pH, afortunadamente, muchos lo desconocemos, pero sí es importante tomar en cuenta que todos los laboratorios de los hospitales cuentan con tiras de pHimetría. Y entonces podemos bien pedir que nos traigan el genobiótico que se haya tomado o la sustancia que haya ingerido la persona y le hacemos una pHimetría con esta tirita. Y entonces ya sabemos pH por arriba de 11.5, pH por abajo de 3.5 son altamente cáusticos y sabemos que ese paciente se tiene que quedar a hacer una valoración endoscópica. Entonces, son puntos importantes sobre el genobiótico, pero no solo tenemos tabletas, sustancias, sino que también tenemos animales venenosos, ¿no? Como cuáles. En la casa, pues la araña, ¿no? Lo más común, o el alacrán, ¿no? Eso. La araña, el alacrán, dependiendo de las zonas geográficas, ¿no? Las víboras, ¿no? Cuando la mordieron, a lo mejor no se dio cuenta, pero sonaba, te hacía un cascabeleo, era agresiva, qué tamaño tenía, los colores que tenía el animal, ¿no? Si lo logró ver, ¿no? Entonces, eso Ahorita está son mucho la puntos. besucona, ¿no? Amigo, la Ah, chinche, bueno, ¿no? aunque la chincha besucona, si te refieres a esa, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, la chincha besucona entra dentro de las patologías más que nada, infectocontagiosas más que toxicológicas por el tipo de enfermedad que produce.
¿vale? En el caso de los animales de importancia toxicológica, vamos a hablar víboras, alacranes, arañas, cien pies, si estamos en un área donde los cien pies también pueden ocasionarnos lesiones, el enchaquirado, ¿no? Que pueden ser algunos de los animales venenosos que sí nos podrían ocasionar intoxicación severa de forma inmediata, ¿no? Abejas, ¿no? Abejorros, orugas, ¿no? Que esas sí podrían ocasionarnos intoxicaciones severas. Ya después de que investigamos del genobiótico, ya sabemos, ¿no? Vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo para que lo vayan ustedes procesando y al final, pues, hagamos un ejercicio rápido. Paciente masculino que es encontrado a las 6 de la mañana en su cuarto, boca abajo. La mamá le va a tocar porque ve que no despierta para irse a la escuela y cuando lo ve, lo trata de estimular, solamente hace balbuceos, sonidos incomprensibles, quejidos y entonces llama a la ambulancia, lo llevan, llegan al hospital a las 7:30 de la mañana, ustedes lo encuentran en su sala de urgencias, lo deciden pasar al área de choque y le toman signos vitales. Los signos vitales que ustedes encuentran es un paciente con una TA de 90-60, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, respiratoria de 16, con una saturación de oxígeno del 88%, ¿no? Y los llevan los paramédicos. En este caso, ¿ustedes qué le preguntarían al paramédico para profundizar en los detalles del interrogatorio? ¿Qué había en la ¿Cómo? escena donde encontró al Ajá. paciente? Exacto, ¿no? Qué había en la escena, por ejemplo? Y eso es bien importante. A veces subestimamos lo que los paramédicos nos pueden decir, ¿no? Y entonces siempre es bien importante preguntarles qué vieron, cómo estaba el paciente, desde cómo estaba el paciente. Lo encontraron boca arriba, boca abajo. En la escena encontraron, había botellas, había pastillas, había jeringas, tenía algún olor característico el entorno y ahí nos vamos a preguntar cosas del entorno. Había vómito, ¿no? Había olores característicos del paciente. ¿Qué les gustaría preguntar del paciente? Sí, sí, impresión general de primera instancia, ¿no? Ujú. Te gustaría preguntarle? Antecedentes personales, Antecedentes personales, ¿no? ¿Cómo qué? pero principalmente las enfermedades crónicas, el Así antecedente. es. Así es, claro, ¿no? Entonces ya le preguntamos a algunos si es diabético, si es hipertenso, si es enfermo renal, ¿no? Y si el paciente es enfermo renal, pues a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nuestros genobióticos, una vía de eliminación es la vía renal. Y si esta está alterada, pues podemos inferir que también ciertos genobióticos pueden desarrollar más rápido alteraciones, ¿no? A nivel sistémico que en algunos otros tipos de pacientes, la edad del paciente, si tiene antecedentes psiquiátricos, si eso ya había pasado antes, si es mujer, ¿qué nos interesaría saber? Si está embarazada o si está De en embarazo, edad fecha de última reproductiva. menstruación. Ajá. Exacto, ¿no? Si está embarazada, ¿por qué? Porque también sabemos que en el embarazo ciertos genobióticos la dosis tóxica es menor, por ejemplo, paracetamol, ¿no? No es lo mismo una mujer en edad reproductiva, pero que no esté embarazada, a una mujer de la misma edad, pero que esté embarazada. La dosis tóxica de paracetamol cambia. Entonces, son puntos muy importantes que nosotros tenemos que preguntar. No es lo mismo un paciente pediátrico que se haya tomado un nifedipino de 30 o a que se lo haya tomado un paciente de 16 años un nifedipino de 30. ¿Por qué? Porque la dosis tóxica en estos pacientes cambia. Para el paciente no pediátrico de 2 años que está en la fase de exploración, está gateando y le ganó con las pastillas a la abuela, eso es una dosis potencialmente mortal y el paciente puede morir en horas, a diferencia de un paciente adolescente. Entonces, son puntos que debemos de preguntar. En el entorno también tenemos que preguntar, pues, del lugar donde viene. Por ejemplo, no todo es lo que les comentaba, no todos son pastillas, no todos son, este, químicos, ¿no? Si el paciente viajó recientemente, de dónde venía, si venía en carretera, a dónde fue, ¿no? No es lo mismo que haya dicho que se fue al Estado de México, ¿no? A alguna de las áreas boscosas, a que se haya ido a Michoacán, que se haya ido a Cuernavaca, donde sabemos que los alacranes, pues, son altamente venenosos. Al que está en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues sabemos que ese alacrán que está ahí
pues no es venenoso. Entonces sí son varios puntos importantes, ¿no? En los que tenemos que tomar en cuenta de estas situaciones, ¿no? Quedó claro parte del interrogatorio. Entonces, eso es lo que tenemos que ahondar, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Siempre, y es importante, ¿no? Que a pesar de todo esto y de la fase del interrogatorio que estemos haciendo, siempre vamos a tratar al paciente, no al tóxico. En este momento nosotros lo que nos interesa es estabilizar ese paciente y por eso la fase cero es una de las fases más importantes, porque independientemente de lo que haya consumido el paciente, yo tengo que tratar en ese momento lo que vaya condicionar una alta morbimortalidad en esa persona, en ese paciente que estemos tratando. Entonces, vamos a tratar manifestaciones clínicas y después vamos a ver si el tóxico requiere algún otro manejo. Y entonces ya nosotros por eso hicimos todo este interrogatorio. Y una vez que yo hice este interrogatorio, pues voy a ver qué tipo o no, o qué otras manifestaciones pueden estar desarrollando. Y muchas de esas de exploración física que hacemos nos puede llevar a integrar un toxíndrome. Ojo, esta segunda revisión minuciosa que le hacemos, ya nosotros hicimos una rápida en cuando vamos a estabilizar a nuestro paciente, pero ahora lo vamos a hacer más a conciencia, buscar si hay otro tipo de alteración o algunos datos que nos pueden identificar algún genobiótico, coloración, olor, ¿no? El aliento, las pupilas, peristalsis, si hay retención o no aguda de orina, ¿no? Si este paciente o está con diarrea o está con vómito, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal, etcétera. Y dentro de esta exploración física, nosotros pues vamos a intentar ver si se puede conformar algún tipo de toxíndrome, de los 5 toxíndromes importantes. En dado caso de que no se logre integrar un toxíndrome, no quiere decir que no esté intoxicado estos pacientes. Hay que recordar que la mayoría de las sustancias no lo generan o algunas pueden generar toxíndromes incompletos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar evaluando constantes vitales de manera recurrente, ¿no? Si el paciente está en un área de choque, está en estado de gravedad, pues las constantes vitales son de rutina cada 30 minutos, cada hora, dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. Y con esto, pues a veces el toxíndrome no se desarrolla de forma inmediata, ¿no? O el toxíndrome es una fase inicial para desarrollar manifestaciones de toxicidad de mayor severidad. Por ejemplo, en la intoxicación por antidepresivos cíclicos, inician con un toxíndrome anticolinérgico, pero después desarrollan un serotoninérgico y después desarrollan otro tipo de manifestaciones cardiovasculares directas del propio antidepresivos tricíclicos. Entonces, es importante ver que las constantes vitales en estos pacientes deben de ser, pues, de manera rutinaria. Y entonces, pues, para esa segunda evaluación, si queremos integrar o estamos en busca de integrar un toxíndrome, lo que tenemos que evaluar son todas estas constantes y esta parte de la evaluación física. Se rigen por 10 puntos importantes y esos 10 puntos importantes son las constantes: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, ¿no? ¿Cómo estaba nuestro paciente que ahorita les comenta, el paciente que encontraron en su cuarto, ¿no? ¿Tenía algo que hacerle en ese momento ese paciente con sus constantes vitales? ¿Le harían algo a ese paciente ahorita que llegó? Así como se los comenté. Tenía, a ver si les recuerdo, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 16, TADM 90 a 60, la temperatura de 36 y estaba saturando al 88%. Ahora nos vamos a la evaluación. Perdón, ¿Perdón? la saturación, un 88 está abajo, ¿no? Ajá, ¿qué le haríamos? ¿Qué le harían a esa saturación en ese momento? Pues apoyo con oxígeno suplementario, ¿no? En todo caso, está muy bajo, tal vez una cánula nasal, una mascarilla o el reservorio, ¿no? Igual y sí, ¿no? Lo podemos iniciar con manejo, ¿no? Exposición o tenemos que rectificar la vía aérea, probablemente eso le ayude a ese paciente y no necesariamente hacerle un manejo invasivo de forma inmediata, ¿no? Y ponerle cánulas nasales o algo, un apoyo de oxígeno. En la evaluación física, pues buscar algunos de estos otros 5 puntos, ¿no? Como es el estado neurológico, las pupilas, la piel, las mucosas, la peristalsis, si hay retención aguda de orina o no. Y en este caso,
Estos puntos son muy importantes porque estos puntos, aunque digan como las pupilas, la mucosa y son puntos que se modifican de forma importante en los pacientes cuando hay alteraciones del sistema nervioso autónomo. Recuerda, hay que recordar que nuestro cuerpo funciona con el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, parasimpático y parasimpático. Y cualquier sustancia que se ponga en contacto con nuestro cuerpo que modifique esos tres sistemas, entonces nos va a generar manifestaciones relevantes en todos estos puntos. Y por eso se desarrollan los 5 toxíndromes de forma importante, ¿no? Aquellos que tengan efectos sobre la liberación de neurotransmisores que nos mantengan con vida, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos que evaluar. El estado neurológico, ¿cómo estaba el paciente? Como les dije que llegó pues con sonidos incomprensibles, retiraba el dolor, estaba quejumbroso, la apertura ocular solamente era el dolor, ¿no? ¿Cómo estaba ese paciente? ¿No? En estado neurológico, las pupilas estaban de 3 milímetros, reflécticas, la piel pues estaba un poco fría, pero no estaba diaforética, las mucosas estaban hidratadas, la peristalsis estaba en 20 por minuto, no había retención aguda de orina. Vamos checando. ¿Creen que ese paciente, así como se los platico, se integra algún tipo de toxíndrome? Veamos la tabla para que se guíen un poco. Esta tabla de los toxíndromes son 5 importantes. Yo les recomiendo que bajen este artículo, que es el artículo del abordaje del paciente potencialmente intoxicado. Son 2, parte 1 y parte 2, donde les va a resumir toda esta parte y ustedes se van a dar cuenta de lo fácil que es llevar y entender esta parte del paciente intoxicado. Y esto nos habla de estos 5 toxíndromes importantes, donde nos damos cuenta que vienen todos los signos vitales y el estado neurológico. Y en estos, aquí vamos a darnos cuenta que este paciente pues estaba taquicárdico, pues sí un poco, probablemente por el estado donde estaba, pero no era un paciente que estuviera desarrollando pues alguna otro tipo de alteración. Le tomo un electrocardiograma, una taquicardia sinusal sin mayores manifestaciones, la frecuencia respiratoria pues estaba dentro de parámetros, 16 está bien, ¿no? Una tensión arterial pues para la edad probablemente normal, la temperatura en 36, pero pues lo llevaron desnudo y lo encontraron así, no sabemos cuánto tiempo estuvo expuesto al medio ambiente en esa forma, porque lo encontraron a las 6 de la mañana. Dentro de la evaluación física, el estado neurológico, ¿cómo estaba? Pues no estaba ansioso, no estaba agitado, no estaba comatoso, pero sí estaba somnoliento. Entonces nos vamos a ver cuál de estos toxíndromes puede estar. Pues en estos 3, principalmente entre opioide y sedante, ¿no? Pero las pupilas, ¿cómo estaban? Las pupilas estaban prácticamente normales, refrécticas, no estaban mióticas. La piel, ¿cómo estaba? Normal. Las mucosas, ¿cómo estaban? Normales. La peristalsis estaba normal. La retención aguda de orina, ¿tenía o no tenía? No, no tenía. Entonces, ¿integramos algún toxíndrome? Ya guiándonos con la tablita. Podría Vamos a ser ver. sedante. Sedante hipnótico. Así es, ¿no? Un hipnótico sedante, ¿no? Y esta tablita nos ayuda a guiarnos con esas manifestaciones clínicas y así poder ver si el paciente se integra a algún tipo de toxíndrome. Ojo, lo que les decía, hay pacientes que podrían tener un toxíndromes incompletos, por ejemplo, aquellos que llegan con un simpático mimético por drogas. El paciente pues está taquicárdico, 140, ¿no? Hasta 150, la temperatura 38 grados, la presión arterial 140, 60. 180, 90, un poco ansioso, pero pues no está midriático, no está sudoroso, solamente se queja de dolor torácico. Y entonces a lo mejor nosotros no sabemos si ese paciente joven consumió alguna droga, le tomamos un electro, vemos un desnivel positivo del segmento ST, ¿no? Y decimos, pues el paciente está así porque está infartado. Pues sí, pero está infartado, pero también está desarrollando un toxíndrome simpático mimético, probablemente por el consumo de algún tipo de droga. Y entonces, son puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y para eso nos sirven tratar de evaluar o hacer una evaluación minuciosa de nuestros pacientes para ver si se puede o no se puede integrar un toxíndrome. No todos los genobióticos lo desarrollan y es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, paracetamol, ¿no? Este paciente o algún paciente que haya tomado múltiples tabletas
entre ellas solamente AINES, pues probablemente no va a desarrollar un TOC síndrome, probablemente va a desarrollar manifestaciones propias del consumo de los AINES, dolor abdominal, epigastralgia, dificultad respiratoria, ¿no? Por la acidosis que esté desarrollando. Entonces, si se dan cuenta, es importante conocerlo, saber que se puede integrar uno, pero tampoco esperar a que todos los pacientes que lleguen lo vayan a tener. Entonces, no forzar tampoco los toxíndromes. La fase 3, que es la fase de complemento diagnóstico, es una fase donde ya tomamos unos, ¿se recuerdan? En la fase de estabilización podemos tomar laboratorios que nos pueden ayudar de forma inmediata a ver si el estado de salud de mi paciente depende de su estado gasométrico, de su glucometría o de su estado o de la parte electrocardiográfica, ¿no? Pero también podemos llevar en la fase 3 complementos diagnósticos que nos puedan llevar también a la complementación diagnóstica. Por ejemplo, este paciente que encontramos o que nos llevaron los paramédicos, ¿le pedirían algún otro laboratorio? Ya le tomaron electro, salió con taquicardia sinusal, gasometría, pues tomaron equilibrio ácido-base, glucometría de 90. ¿Le pedirían algún otro laboratorio o les gustaría saber algo más? Un perfil toxicológico, doctora, sería importante. Probablemente un perfil toxicológico, ¿no? Sí, estamos en sospecha de que haya consumido algún tipo de sustancia que se encuentra ahí. Por ejemplo, ¿qué buscarías en él? ¿Qué sospecharías en él? Pues ver en este caso el uso a lo mejor de cocaína o anfetaminas, Ujú, este, dependiendo, o sea, porque, por ejemplo, a nosotros en el hospital nos llegan muchos pacientes parecida a la sintomatología, pero con algún toxíndrome mixto, donde nos salen positivos a múltiples sustancias y pues va todo, llegan a lo mejor somnolientos o así, y resulta que sí tenían consumo de múltiples sustancias al mismo tiempo. ujú. Bueno, aquí es un punto importante. Cuando nosotros, y algo que se les debe quedar así en mente siempre es que el perfil toxicológico siempre es porque nosotros tenemos alta sospecha de que tenga exposición a una sustancia. Nuestro perfil toxicológico depende del lugar donde estemos elaborando. Puede ser de 10 sustancias, 5 sustancias, 3 sustancias, algunos hasta con 12 sustancias. Entonces, por ejemplo, en este paciente, yo les hablo que tiene datos ustedes me dijeron que tiene datos de un hipnótico sedante, ¿no es así? ¿Qué sustancias que ustedes conozcan me llevarían a un hipnótico sedante? Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. Y probablemente yo le haría un perfil toxicológico para ver si hay benzodiazepinas, ¿no? Y que este paciente se haya expuesto a benzodiazepinas, sí nos puede ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente te lleva con un montón de blisters y entre ellos salicilatos, paracetamol, ¿no? Metformina, ¿no? Metoprolol, ¿no? ¿Qué le tomarían a ese paciente? Pues con la gasometría se podría sacar, generalmente esos pacientes llegan en acidosis metabólica y podemos Podría ver, llegar. ajá, y podemos ver si tiene un anión GAP elevado, pues ya ahí sospechamos, ¿no? Con el Mutples, si a qué sustancia se pudiera deber, salicilatos o Ajá, pues sí, exacto. ¿no? Ya, eso ya lo hiciste gasométricamente, eso ya lo tomaste en tu fase inicial, en tu fase cero. ¿Y ahora qué le tomarías en este momento en el siguiente complemento diagnóstico? Que tomó, supongamos que viene paracetamol, 5 blisters, 2 blisters de aspirina, ¿no? Uno de ibuprofeno, eh, uno de metoprolol, ¿no? 2 de metformina. ¿Qué le tomarían? Unas pruebas de función hepática, a lo Unas mejor pruebas de función. la seca. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, son puntos en los que tenemos que tomar en cuenta que las manifestaciones clínicas que estamos buscando y lo que se haya tomado nos va a llevar también a buscar laboratorios. Nosotros tenemos laboratorios generales y específicos. De generales, pues los que ya conocemos, gasometría, BH, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, función renal, pero de los específicos los podemos dividir en cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, el perfil toxicológico que ya comentaron, pero tenemos algunos otros cualitativos que nos ayudan a buscar si estuvo expuesto o no estuvo expuesto a algunas otras sustancias, por ejemplo, cloroférrico para salicilatos, ¿no? También cuando buscamos paraquat,
¿no? En estos pacientes, cuando hacemos la fluorescencia con la lámpara de Wood en los pacientes con intoxicación por etilenglicol, tenemos las cuantitativas, ¿no? Ya que son más específicas para medir concentraciones, por ejemplo, concentraciones séricas de paracetamol, de alcoholes, de carboxiemoglobina. Entonces, estos complementos diagnósticos ya van a ser cuando nosotros sospechemos, también ya estemos en base o sospechando algo en nuestros pacientes. La radiografía de tórax en pacientes que pueden hacer barotrauma, ¿no? Por el consumo de metanfetaminas, un pulmón de crack, ¿no? Pacientes con abdomen agudo por consumo de alguna sustancia cáustica, ¿no? O también por drogas, tomografía de cráneo en pacientes intoxicados por monóxido de carbono que no responden al oxígeno, pues para ver si ya hay un dato de isquemia o de hemorragia cerebral, ¿no? O que la causa de su estado neurológico sea otra y no sea la causa tóxica, un electrocardiograma que ya habíamos tomado en cuenta. Y luego viene la fase 4 de descontaminación, donde más incidimos como médicos de primer contacto, ¿no? ¿Cuál es en esa fase de descontaminación? ¿Alguien recuerda qué métodos usamos frecuentemente en los servicios de urgencias? ¿Cuál es el método que más usamos? Pues de descontaminación, si el paciente se expuso a, por ejemplo, piel, pues es Ujú. lavado, ¿no? Con A pues chorro, ¿no? Presión. a chorro con agua, exacto. Así es, ¿qué más? Si el paciente ingirió alguna sustancia, la descontaminación gástrica, ¿no? Puede ser con lavado gástrico, es el que como que más comúnmente Carbono. utilizamos con El carbón carbono activado. activado. Muy bien. Entonces, miren, si se dan cuenta, la fase de descontaminación es donde más incidimos y donde más complicaciones podemos llevar a nuestro paciente. Cuando no hacemos adecuadamente estas descontaminaciones, podemos llevar a una gran complejidad al paciente intoxicado. Una de las primeras fases, una de las fases que se deben de hacer y de forma importante y de forma rápida, oportuna, es esta de descontaminación. Pero antes de desarrollarla o de hacerla, nosotros tenemos que tener un cuidado o una protección personal dependiendo del genobiótico al que estemos exponiéndonos. Esto, el punto importante es limitar el daño hacia el personal de salud y también hacia la persona a la que vamos a hacerle esa descontaminación, ¿ok? Entonces, el punto de la descontaminación es evitar que se dé una completa absorción del genobiótico, de la sustancia a la que se haya expuesto, lo que ustedes comentaban, el lavado, ¿no? Desde lo que son el lavado desde la ropa hasta pacientes con lavado sin ropa, el lavado de ojos que debe ser de forma especial, ¿no? A chorro, a presión, nunca a goteo, nunca debe ser con jeringuita, ¿no? Siempre debe ser a chorro. Si no tenemos estos lavaojos especiales, pues entonces se deben de hacer a chorro con manguera o a chorro en el agua corriente, ¿no? Con la llave. Y deben de ser de 15 a 20 minutos por cada ojo hasta que el pH del ojo esté en un pH neutral, ¿no? Ahora tenemos otro de los más importantes y lo que más hacemos en los servicios de urgencias, aparte de las descontaminaciones dérmicas oculares, que es una de las que más se hace, es el lavado orogástrico. El lavado, alguien ahí en el chat me podría escribir cómo habitualmente hacen un lavado orogástrico o decírmelo, cómo hacen un lavado, cómo lo hacen habitualmente. Sin miedo, ¿eh? Aquí estamos todos para aprender y vamos a hacer algunas situaciones y vamos a Pues, aclarar algunas. Ajá. ¿Cómo? básicamente, podría ser, si ya tiene la sonda, pues ayudaría demasiado, ¿no? La sonda Ujú. naso-oro, ¿no? Dependiendo. Preparar Ajá. lo que es Pero tú vas a hacer el- el lavado. Tú, doctor, vas a pedir que él haga el lavado. Si ya tiene la sonda nasogástrica, ¿le harías así el lavado? ¿O qué harías? mm, pedirle que, bueno, te pido si el carbón activado está en polvo o en jarabe, ¿no, Doc? Mm. Hay algunos, desafortunadamente en el país todavía no tenemos la forma de que viene en sorbitol, que ya viene como diluido, que es el que venden en Estados Unidos y en Europa, pero nosotros tenemos el polvo habitualmente. Pero miren, vamos a ser claros con el lavado gástrico, que es el que más hacemos nosotros. El lavado gástrico tiene sus indicaciones precisas, ¿no? Como la mayoría de los métodos de descontaminación y eliminación.
¿no? Esa descontaminación gastrointestinal, que es lo que más hacemos, el vaciamiento gástrico es bien importante realizarlo porque se ha demostrado que reduce hasta el 50% de la absorción del genobiótico y principalmente si el paciente, por ejemplo, tomó 10 blisters de paracetamol, nosotros sabemos que ese paciente va a tener manifestaciones clínicas sí o sí. Y si llega en un tiempo importante, pues el vaciamiento gástrico que nos hagamos va a disminuir el 50% de la absorción de eso. Y todavía si le damos carbón activado va a disminuirlo otro 50%. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? De estar en un estado potencialmente intoxicado va a pasar a un estado no intoxicado. Entonces, por eso es bien importante hacer estas descontaminaciones gastrointestinales. Aquí el punto es que el lavado orogástrico, como lo marca la imagen, siempre debe de ser en esta posición, decúbito lateral izquierdo, Trendelenburg invertido, y la sonda siempre debe de ser, ¿no? Por la boca, nunca por la nariz, nunca por la nariz, siempre debe de ser. Ahora, aquí lo punto importante y lo marqué de este lado es que esta persona que está haciendo puso bien la sonda, puso bien al paciente, lo puso en el cúbito lateral izquierdo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Está aspirando, está tratando de sacar la sustancia. Eso no se hace en la descontaminación gástrica. Cuando nosotros ya ponemos una sonda y pasa por la boca, nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la sonda y que esto salga por gravedad. No tenemos que aspirar, solamente hay unas sustancias que se pueden aspirar y son 3 máximo, pero la realidad, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos por pastillas o algunos otros, nunca se aspira. ¿Por qué? Porque se supone que usamos sondas muy grandes y vean el calibre de esta sonda que se le puso a esta persona para poder o para que salga fácilmente la sustancia. Todas las descontaminaciones se deben de hacer con decúbito lateral izquierdo Trendelenburg invertido. La sonda va por la boca, nunca por la nariz. ¿Por qué? Porque las sondas que se utilizan son muy grandes. Nosotros en el país difícilmente tenemos estas sondas de estos tamaños. En adultos debe de usarse de 36 a 40 French y en los niños de 22 a 28 French. En el país es de 22. Sin embargo, se debe de utilizar siempre la más grande y se debe utilizar por la boca. Si ustedes le meten o ustedes se dejarían meter una sonda del 28 French por la nariz, no, jamás, nunca, ni va a pasar. Entonces van a producir un trauma importante. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los genobióticos que usamos, pues, o que se utilizan son de grandes tabletas, ¿no? Tabletas muy grandes, salvo algunas otras que son tabletas muy pequeñas, como la vitamina D, ¿no? Algunos multivitamínicos. Entonces es importante pues saber que las sondas que se utilizan son de gran calibre. Aquí el punto importante es que la descontaminación gástrica, y pues, vayan pensando para que al final me den sus respuestas. ¿En qué momento hago la descontaminación gástrica? ¿No? ¿En qué momento yo voy a decir, a este paciente sí le voy a hacer descontaminación, a este paciente no le voy a hacer descontaminación? ¿Y por qué? ¿Ok? Tenemos que tomar varios puntos, ¿no? En el momento de la ingesta del genobiótico, siempre pensar, ¿aún está en el estómago? ¿El genobiótico aún puede estar en el estómago? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué características cumple este genobiótico para estar en el estómago? ¿Produce toxicidad grave en mi paciente? Mi paciente está grave y entonces saber si ese paciente le tengo que hacer, ¿no? O puede estar muy grave por todo lo que ingirió, le tengo que ver si le voy a hacer el lavado gástrico. El genobiótico no se absorbe por el carbón activado y entonces el lavado gástrico va a ser mi única opción, ¿no? El antídoto que se puede tener o existir contra ese genobiótico no es tan eficaz. Y entonces, si no es tan eficaz, tengo que hacer todos los otros métodos de descontaminación y uno y el más importante es el gastrointestinal. Y entonces siempre esas cosas son las que nos tenemos que preguntar ante estos pacientes. Ahora, ¿en qué tiempo, en qué momento? Ahorita lo vamos a ver. Vean, esta es una sonda normal, de un French normal, que habitualmente se tienen con sus fenestras. Ahora, esta es una sonda de adulto del 36 French, la más pequeña, ¿no? Para lavado orogástrico, la más pequeña, que es la de 33 French. Vean el tamaño de las tabletas. Entonces, por eso es importante saber que las sondas que se utilizan son las de mayor calibre. Y al ser las de mayor calibre, siempre va a ser por la boca, por varias situaciones. Una, por el tamaño. Dos, porque cuando pasa por la nariz, hace una angulación y esa angulación no va a permitir que salga ningún genobiótico, que no salga ninguna tableta. Entonces, todo lo que vamos a obtener van a ser algunos rastros de comida, si acaso algunos rastritos de tabletas, y entonces no se logra obtener la mayoría del genobiótico.
¿no? En ese caso, en el caso del lavado. Otro método de descontaminación es el carbón activado. Y el carbón activado tiene dos funciones, uno como método de descontaminación y uno como método de eliminación. En este punto, como método de eliminación, es en dosis única. Muchos de los genobióticos a los que se puede ver expuesto el ser humano pueden ser absorbidos por el carbón activado y eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo muy importante. Desde 1831 se agregó como tratamiento, ¿no? Las indicaciones pueden ser desde que esté contraindicado el lavado gástrico, pero el genobiótico esté en estómago todavía, o se pueden dar las dos cosas, que esté indicado el lavado y aparte el carbón activado, ¿no? Que el tóxico sea absorbible por el carbón activado, obviamente, si no es absorbible por el carbón activado, absorbible aquí, perdón, entonces no se podría utilizar, por ejemplo, alcoholes, hidrocarburos, metales, no se podría utilizar en estos casos, ¿no? El carbón activado puede utilizarse hasta 6 horas de exposición y eso en algunos se puede prolongar más tiempo si todavía sospechamos que el genobiótico pueda estar en estómago. Por ejemplo, salicilatos, por ejemplo, algunas otras sustancias que produzcan disminución de la peristalsis en nuestro paciente con un toxíndrome anticolinérgico o en aquellos pacientes que tengan un toxíndrome opioide con disminución de la motilidad gástrica o pacientes que se produzcan piloroespasmo como los salicilatos que se pueden prolongar el tiempo de estancia y todavía utilizar por mayor tiempo el carbón activado. Y las contraindicaciones, obviamente, pues que no se adhiera el genobiótico, que la vía esté comprometida, y esto es entre paréntesis, porque si el paciente requiere descontaminación y uso de carbón activado, ¿no? Y eso es lo que va a mejorar la sobrevida de mi paciente, y la vía aérea está comprometida, se tiene que intubar al paciente para poder hacerle todos estos métodos. Y ya después se va a ir despertando. Pero si esto es lo que va a mejorar la sobrevida de mi paciente, eso es lo que se tiene que hacer. Cáusticos, obviamente, dolor abdominal, abdomen agudo está contraindicado. ¿Cómo se utiliza el carbón activado? Si vamos a dar los dosis para adultos es de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso y en pediátricos desde 0,5 gramo por kilogramo de peso. Ahora, ¿cómo se diluye? Siempre va a ser una relación de 0,5 a 1 gramo por cada 4 mililitros de la sustancia con lo que vayamos a diluirla. Por ejemplo, si mi paciente pesa 60 kilos, ¿con cuánto le tendríamos que diluir del manitol? Con 240 Con mililitros. 240, muy bien, con 240 mililitros de manitol, lo que se utiliza es manitol al 20%. Sin embargo, si no lo tenemos, lo podemos hacer con cualquier otra sustancia. Por ejemplo, nuestro paciente es cooperador, está despierto y no le van a hacer lavado, pero le van a dar carbón activado. ¿Le pondrían una sonda para darle el carbón activado? No, No, ¿cómo lo haríamos entonces? puede, bueno, apenas nos dijeron que puede darse en agua o inclusive en jugo a los niños para que lo consuman de manera, pues ellos solitos y que sí es como método de eliminación. Se puede dar por vía oral. Ajá, pues método de eliminación o descontaminación se puede dar si el paciente coopera, se lo puedes dar en su vasito, se lo puedes dar diluido en jugo, en leche, en agua, ¿no? Lo ideal es manitol porque es un catártico y te ayuda a eliminarlo también. No se saca el carbón activado. Una vez que se da, el paciente lo tiene que eliminar por las heces, ¿no? No hay que sacarlo. Eso se exhale solito por vía rectal hasta que evacúe el paciente. Está prohibido darlo en refrescos, está prohibido darlo en mamilas, ¿ok? Entonces, eso es el carbón activado. La irrigación intestinal total es un método que casi no se utiliza o que pocos lo utilizan. Sin embargo, es un método que también debemos de conocer. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no sale de forma o no podemos obtener las sustancias de la descontaminación por el lavado orogástrico, ya sea por el tamaño de las sustancias o ya sea porque la sustancia pasó a nivel intestinal y tiene liberación prolongada. Por ejemplo, ¿qué medicamentos tienen liberación prolongada a nivel intestinal? ¿Como cuáles se les vienen a la mente? Las benzodiazepinas, doctora. Ah, mm, Pues sí, pero las benzodiazepinas no se les hace casi ningún tipo de descontaminación, la realidad. Mm, ¿Otro?
nifedipino, ¿no? De liberación prolongada, metilfenidato, ¿no? Que son sustancias que vamos a tener o que van a estar mucho tiempo en el estómago y que son potencialmente letales en nuestros pacientes. Entonces, la irrigación intestinal total está diseñada para aquellos pacientes que el lavado orogástrico no funciona, que la sustancia ya esté en intestino, que la sustancia tenga capa entérica, en que tenga una liberación prolongada o que tengan paquetes, por ejemplo, en aquellos que consumen drogas para hacer mulas, para ser transportadores de droga. Miren, esta fotografía la pongo porque es muy viejita. Es una fotografía muy viejita y la irrigación intestinal total y el lavado orogástrico, ¿por dónde es? Por la boca. Nunca es por la nariz. Si ustedes alguna vez han visto la película de Doctor Zhivago, la primera y la segunda, que también son muy viejitas, pero la primera es como de los 70s, ¿no? Principios de los 70s. Nosotros vemos en la película cómo hacen un lavado orogástrico y es un lavado por la boca, nunca por la nariz. Y desde ese entonces ya se tenía el conocimiento del que el lavado siempre va a ser por la boca. La irrigación intestinal total también se hace por la boca, se hace con polietilenglicol, ya sea que el paciente sea cooperador o no, dependiendo. Si es cooperador, le vamos a dar la dilución de la sustancia. Lo único malo es que son grandes dosis, ¿no? Aquí el problema es que en los niños son de 25 a 40 mililitros por kilogramo de peso por hora y en los adultos es de 1.5 a 2 litros por hora. ¿Cuándo se deja de hacer la irrigación intestinal total? Cuando el efluente rectal sea totalmente cristalino. Lo mismo que en el lavado orogástrico. Se deja de hacer hasta que el efluente que salga por la sonda sea totalmente cristalino. En ese momento se dejan de hacer el lavado. Otros métodos de descontaminación son las cirugías y la endoscopía. La cirugía, pues obviamente cuando tenemos este tipo de paquetes, cuando hay obstrucción, cuando hace farmacobesor. Esta es una paciente que tuvimos en el hospital, tomó 130 tabletas de cloruro de potasio, se colocó marcapasos, pasó, se le hizo lavado, no salía, se le hizo irrigación, no salía. También la paciente tenía hay una situación quirúrgica con banda gástrica, no había forma de eliminarlo y la única forma fue sacar cada tableta por método endoscópico. Y entonces es una de las indicaciones también de endoscopía y la cirugía, pues el paciente con abdomen agudo. La fase 5 es la fase de eliminación y esa es una de las fases en las que esperaríamos no llegar, pero muchos de nuestros pacientes ya llegan con mucho tiempo de evolución del cuadro clínico, de la exposición al genobiótico. Entonces ya llegan con manifestaciones de gravedad, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuándo se me somete un método de eliminación? Cuando ya no es posible evitar la absorción, cuando el genobiótico que se haya consumido se puede someter a un método de eliminación y puede ser eliminado y depende mucho de las características del genobiótico, ya sea por el tamaño, si es hidrosoluble, si está mucho, algo bien importante es el volumen de distribución. Si hablamos de un volumen de distribución menos a 1 litro, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿En dónde está ese genobiótico cuando decimos que el volumen de distribución es menor a 1? ¿Qué quiere decir ese volumen de distribución? Bueno, el volumen de distribución es un punto importante. ¿Por qué? Porque el volumen de distribución nos dice en dónde está el genobiótico. Y cuando está en menos de 1, quiere decir que está a nivel plasmático, ¿no? Y entonces va a ser fácil someterlo a cualquiera de estos métodos de eliminación, porque si está mayor a 1, quiere decir que ya está en cualquier tejido. Si yo les digo que el genobiótico tiene un volumen de distribución de 20 litros por kilo, ¿en dónde creen que esté ese genobiótico? En todos lados. Ya va a estar en hígado, en tejido graso, cerebro, ¿no? En cualquier otro lado. Y entonces va a poder someterse a un método de eliminación. No, nunca, no lo vas a poder sacar. Entonces, por eso es un punto importante eso. Las indicaciones para eliminación, pues obviamente que el paciente esté en un estado de gravedad importante, que la vía normal de eliminación esté
alterada, por ejemplo, la vía renal, ¿no? Que la cantidad del genobiótico absorbido ya tenga una alta concentración en suero y con alta posibilidad de morbilidad. Algunos genobióticos que sabemos que su método de eliminación importante va a ser el etilenglicol, el litio, el metanol, salicilato, esteofilina, son genobióticos que nosotros sabemos que si ya tienen manifestaciones clínicas, el paciente puede ser sometido a un método de eliminación, ¿no? Y tiene ciertos puntos claves cada uno, ¿no? Que los pacientes que ya tengan enfermedades concomitantes, ¿no? Que el grupo de edad tenga más riesgo por la exposición a grandes dosis de los genobióticos, entonces se tienen que someter a algún método de eliminación y sepamos que puedan ser eliminados por estos métodos. Tenemos métodos intracorpóreos y extracorpóreos, desde la alcalinización urinaria, que es un intracorpóreo, por ejemplo, en salicilatos, ¿no? Y tenemos algunos otros como la hemodiálisis, la hemoperfusión, la hemofiltración, la plasmaféresis y la exsanguinotransfusión. Y lo importante es saber esas características del genobiótico. Ahora bien, tenemos un punto importante y algo que quiero que pongamos atención, porque estos métodos sí los podemos utilizar en el servicio de urgencias, como la alcalinización urinaria, pero también la gastrodiálisis. La gastrodiálisis es una eliminación intracorpórea. Y esa gastrodiálisis habla de las dosis múltiples de carbón activado y aquí el punto importante con las dosis múltiples de carbón activado es que a veces llegábamos a los servicios de urgencias y veíamos a un paciente intoxicado y decían, déjale carbón activado cada 6 horas, ¿no? Independientemente de la sustancia que fuera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la eliminación intracorpórea por carbón activado está sujeta a ciertos tipos de sustancias y son menos de las que nos imaginamos. ¿Qué características debe de cumplir esas sustancias? Es que tengan una circulación enteroentérica y una circulación enterohepática. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que todavía ese genobiótico al que se haya expuesto la persona pueda circular por el intestino, por vía biliar, y entonces cuando yo le dé el carbón activado en dosis múltiples pase por el intestino y lo que llegue a pasar por aquí, por la perfusión que tiene el intestino, pueda absorber ese carbón activado, esa sustancia y sacarla. ¿Ok? Entonces, esto es un método de eliminación intracorpórea. ¿Cuáles son esos genobióticos? Nosotros tenemos una mnemotecnia que es el ABCD. En la A se encuentran la aspirina, los antidepresivos cíclicos, las amanitas, aminofilina y antipalúdicos. En la B los barbitúricos, la C carbamazepina y ciclosporina. En la D digitalicos y la dapsona. Son las únicas sustancias que tienen o se pueden someter a eliminación intracorpórea por carbón activado. Si se dan cuenta, son pocas las sustancias con eso que pueden someterse de esta forma, no todos los genobióticos, ¿no? La mayoría sí por dosis única para disminuir la absorción, para disminuir la absorción, pero para eliminación son muy pocas las sustancias las que se deberían de utilizar. Y las dosis son de 0.5 gramos por kilogramo cada 2 a 4 horas y en algunos casos hasta cada 6 horas en las primeras 12 a 24 horas. Siempre tenemos que estar vigilando al paciente. ¿Qué le vamos a vigilar? La peristalsis. Si el paciente tiene o no movimientos peristálticos, si aumenta el volumen o el perímetro abdominal, todo esto lo tenemos que estar checando. Si tiene datos de abdomen agudo o no, siempre, siempre. Si tiene alguno de esos datos, entonces no se puede dar el carbón activado. Y en la fase 6 tenemos el antídoto. ¿Y por qué hasta el último el antídoto? ¿Por qué? Porque es capaz el antídoto, al ser un genobiótico, es capaz también de producirnos efectos no deseados en nuestros pacientes intoxicados. Y tenemos que saber cuál es el riesgo-beneficio de utilizar los antídotos. El antídoto va a desplazar siempre la curva de la derecha de cualquier sustancia a la que nosotros lo vayamos a someter. Y entonces esto quiere decir que nos va a ayudar a que se incremente la necesidad de tener más dosis para producirnos toxicidad, ¿no? Pero aquí el punto importante es que nunca va a representar la primera línea terapéutica de ningún paciente, exceptuando en aquellos en los que se ha demostrado que su efectividad sea mayor al 99%. Y para esto son solo pocos los antídotos. Por ejemplo, acetilcisteína y flavoterápicos son sustancias que podemos utilizar desde la fase 0. Pero en el caso de otras exposiciones como benzodiazepinas, como opioides, como algunas otras toxíndromes como el anticolinérgico,
¿no? Para utilizar fisostigmina, pues no son la primera línea, siempre se debe manejar primero al paciente, ¿no? Flumazenil, naloxona, en la actualidad son sustancias que no se utilizan de forma inmediata. Tenemos que evaluar primero el cuadro del paciente. ¿Por qué? Porque tiene mayores efectos adversos que ayuda a nuestro paciente. Y entre estos efectos adversos no deseados son manifestaciones de abstinencia importantes de difícil control, principalmente en el flumazenil. En aquellos pacientes con consumo crónico de benzodiazepinas, cuando yo le pongo flumazenil, lo podemos llevar a un efecto proconvulsivante en el cual ninguna otra benzodiazepina va a lograr calmar esas crisis convulsivas y lo vamos a tener que llevar al coma barbitúrico. O si tomaron algún genobiótico con manifestaciones electrocardiográficas, el flumazenil ha demostrado que produce o tiene un efectos como taquiarritmias ventriculares, ¿no? De alta mortalidad. Entonces, si se dan cuenta, pues el antídoto siempre va a ser la fase 6 y siempre vamos a procurar no usarlo. Para eso se someten los otros métodos para descontaminación. Y eso es el punto ideal, no llegar a esta fase. Sin embargo, ¿no? En algunas ocasiones pues se termina utilizando y si vamos a utilizarlo debemos saber cuáles son las posibles complicaciones de su uso y debemos saberlos manejar. Debemos tener un lugar bien controlado y donde nosotros tengamos todos los medios para poder darle manejo a esas complicaciones. Entonces, ¿qué preguntas nos debemos responder, ¿no? Una de esas preguntas que nos debemos responder es el tiempo. Y algo que les digo, el tiempo en el caso de la exposición, el tiempo en el que de la evolución y el tiempo, porque eso va a ser un punto referente para saber qué método de descontaminación puedo ocupar con este tipo de pacientes. Y en muchos de ellos el tiempo es relativo. ¿Por qué? Les había comentado, ¿no? En la mayoría de las bibliografías que ustedes van y leen, nos dicen el lavado orogástrico solo en las primeras 2 horas. El uso de carbono activado solo en las primeras 2 horas. Pero en la actualidad se ha demostrado que en algunos pacientes ese tiempo es relativo, principalmente en los pacientes con intento suicida, en los pacientes que consuman genobióticos que disminuyan la peristalsis, en pacientes que produzcan piloroespasmo y en pacientes en los que sospechemos que todavía el genobiótico puede estar en estómago y se pueda estar absorbiendo. Entonces, en muchos de ellos el tiempo es relativo. ¿Ok? No nos esperamos 2 horas nada más. Podemos prolongar el tiempo para hacer un lavado orogástrico o utilizar el carbón activado. Que tengamos el material adecuado para poder eliminar ese genobiótico, ¿no? Que tengamos una sonda adecuada o que sepamos utilizarlas, que sepamos por dónde, saber hacerlo, ¿no? ¿Qué se debe de hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Veamos aquí, ¿no? El paciente tiene la sonda a nivel nasogástrico, se le está dando el carbón activado, ¿no? Y una vez que se le dio, se le está tratando de extraer algo que no se debería de hacer, ¿no? Nunca se debería de hacer en este tipo de situaciones. Entonces, todas estas preguntas nos debemos de hacer cuando vamos a someternos, no vamos a someter a un paciente a todos estos métodos. Y el chiste de todo esto es evitar complicaciones, que yo subestime al paciente o que yo diga, pues ya no está en tiempo y no lo haga, no haga un lavado orogástrico, no use el carbón activado, ¿no? Que no use el material adecuado, ¿no? Para poder hacerlo, que haga cosas que no se deberían de hacer en este tipo de pacientes que puedan complicarlo, ¿no? Una broncoaspiración, ¿no? En estos pacientes o que no deje que haga su función los métodos que yo estoy utilizando, ¿no? En estos pacientes, ¿no? ¿No? Y uno de los puntos más importantes y que siempre les voy a decir es que se trata al paciente. Siempre hay que tratar al paciente, ¿no? No al tóxico en estos casos, ¿no? Y el punto de esto es que, pues, no lo digo yo, ¿no? O sea, la ciencia es lo que lo dice y es la que nos refieren en los artículos, en todas las bibliografías, el tiempo, ¿no? Que es un punto importante, cómo se debe usar el carbón activado, en quienes sí, en quienes no, en qué momento, ¿no? Entonces, siempre tratar al paciente, ¿no? A veces perdemos mucho tiempo al tratar de pensar qué es lo que lo está poniendo así y dejamos el paciente con manifestaciones clínicas no deseadas como la taquicardia, las convulsiones, ¿no? Y algunos otros estados como acidosis. ¿Ok? Entonces es punto importante. Si no lo conozco, yo manejo al paciente.
manejo siempre eso y ya si logro investigar qué fue lo que lo puso en esa situación y ver si hay un método o algún antídoto para apoyarlo, pues se lo puede dar. Pero algo que les tiene que quedar claro es que la mayoría de los genobióticos o de las sustancias potencialmente tóxicas no tienen un método específico o un antídoto específico y la mayoría se tienen que manejar con métodos de soporte, que son líquidos, aminas, tratamientos de sustitutivos de la función renal y o manejos de la vía aérea, manejos soportes. ¿Okay? Entonces es algo que también se le tienen que tomar en cuenta siempre, ¿no? Y pues esa es parte, ¿no? De lo que tenemos que conocer. Aquí está el número del centro toxicológico. Siempre estamos ahí al pendiente, cualquier llamada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siempre hay alguien que les conteste por cualquier situación que ustedes tengan. Este es mi número telefónico por si tienen un paciente que quieran comentar, que quieren que los apoyemos, con mucho gusto lo hacemos. El correo electrónico también. Aquí voy a hacer un comercial. Este es el libro que acaba de salir este año y es un libro que escribimos entre todos los médicos que son toxicólogos. Todo lo hicimos en conjunto y es un libro que está súper padre. Es el único libro que se encuentra en español de este tipo en toda Latinoamérica y les va a ayudar muchísimo en sus áreas de urgencias. Y no es que yo haya escrito en él, pero pues está, la verdad es que está súper bonito y Que a muy cómo dicen recomendable. los doctores, mi doc. El libro en las librerías está en 1,300 y si lo adquieren conmigo está en 1,100 y ya más, nada más pagar el envío y ya. Ujú. No sé si en las librerías ahorita lo puedan adquirir porque todavía no lo estaban teniendo. Y en algunos lados vi que lo estaban vendiendo hasta en 1,700 y yo me sorprendí. Yo dije, no puede ser, pero sí, si lo adquieren, me mandan o si lo necesitan, me mandan un mensaje al teléfono y con mucho gusto se los hago llegar. Ujú. Sí, sí, doc. Pensamos que iba a ser un manual. La verdad es que queríamos hacer un manual, pero no pudimos. Terminó siendo un megalibro. Y la verdad es que les va a gustar, ¿no? Está muy bonito.